Hola, hola, ¿qué tal? Domingo 11 de noviembre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Corbata. Esta vez dedicados a un tema fundamental que ha estado en el tapete durante el último tiempo mucho rato, la inmigración. A ver, cifras oficiales. Hace 10 años había en nuestro país cerca de 400.000 extranjeros. Hoy día, 1.100.000. Durante la semana, el día miércoles, fuimos testigos del retorno en un avión FACH de poco más de 170 ciudadanos haitianos a su país, dentro de este plan de retorno humanitario. Hemos sido capaces como país de entregarle oportunidades a los extranjeros que vienen a buscar una oportunidad en nuestro país. Vamos a estar conversando aquí en Sin Corbata con Álvaro Velorio, jefe de Extranjería y Migración de nuestro país. Pero antes vamos a ver una nota sobre justamente lo que les presentaba al comienzo. Hemos sido capaces como sociedad de darle oportunidades a haitianos, venezolanos, argentinos, colombianos, todos los extranjeros que vienen a buscar una oportunidad a Chile. Vamos con la nota y partimos con Sin Corbata. Llegaron con la ilusión de encontrar mejores oportunidades laborales en Chile. Sin embargo, la paciencia se agotó. 176 ciudadanos haitianos decidieron sumarse al llamado Plan Retorno impulsado por el gobierno y expresaron su deseo de volver a su país con el compromiso de no ingresar a Chile en 9 años. La razón principal, dicen, la falta de trabajo. No hay trabajo para que mantener mi familia, pero el clima se pone enfermo. Es un buen país para nosotros, pero tengo casi un año sin trabajo. De acuerdo al informe de política monetaria correspondiente al mes de septiembre entregado por el Banco Central, los inmigrantes tienen una tasa de participación laboral del 80,2%, superior al 61,2% de los chilenos. Sin embargo, la cifra no refleja la realidad de quienes anhelan volver a su país de origen, porque en Chile no encontraron lo que venían a buscar. Si vienen para acá por búsqueda de trabajo y no encuentran trabajo, obviamente van a querer volver o cambiar. Y hay que ver que las personas que se vuelven, lo que nosotros hemos conversado también, no solo es porque acá están mal, sino que es también porque en su país estarán mejor. Son cerca de 800.000 los inmigrantes que viven en Chile según la encuesta CACEN, pero en La Moneda dicen que la cifra supera el millón. De ellos, al menos 188.000 son venezolanos, la comunidad inmigrante más numerosa en Chile y que además son quienes lideran la búsqueda de empleo con más de 8.000 personas. Comunidades de inmigrantes tienen características distintas. La característica más especial de la comunidad venezolana es que alrededor del 60% de ellos tienen educación superior completa. Y es que la escolaridad promedio de los venezolanos activos laboralmente es de 15,7 años versus el 12,1 de los chilenos. Pero esa no es la única diferencia, porque el promedio de edad de quienes vienen a Chile es de 29 años, un número que es sinónimo de impulso a la economía. En general vienen en edades jóvenes, adultos jóvenes. Entonces, toda su educación se hizo en otra parte y Chile, como quien dice, está aprovechando eso y justo cuando entran a trabajar, porque efectivamente tanto las poblaciones jóvenes como las de mayor edad no aportan a la economía, más bien consumen. En cambio, estos están en su edad más potente. Jóvenes inmigrantes que le dan un empujón a la economía chilena si logran encontrar trabajo en nuestro país, un objetivo que cientos no alcanzan. El idioma, la inseguridad y las malas condiciones laborales son algunas de las trabas que encontraron quienes se van de Chile con una sensación amarga, lo que abre la interrogante: ¿está preparado nuestro país para recibir y acoger a los miles de inmigrantes que llegan cada año? ¿Cuál es el verdadero impacto de este fenómeno social en nuestra economía? A ver, ¿está entregando oportunidades en nuestro país al más de 1 millón de inmigrantes que ha llegado el último tiempo a Chile? Lo vamos a revisar en Sin Corbata con el sello de Sin Corbata, siempre desde el punto de vista de la economía. Conocemos a nuestros panelistas. Nicolás Cruz, arquitecto, fundador de la Fundación Base Pública. Su motivación, construir Chile con la participación de todos, especialmente de los más excluidos. Palabras clave: inclusión, diálogo y cohesión social. Vesna Mandakovic, economista, directora académica GEM Chile. Su motivación: potenciar la participación en el ambiente emprendedor. Palabras clave: emprendimiento, innovación y políticas públicas. Soledad Torres, abogada, exdiplomática y cónsul, experta en Derecho Internacional, Migratorio y Extranjería,
directora Legal Global. Su motivación, derribar mitos sobre los inmigrantes y apoyar su integración en nuestra sociedad. Palabras clave: inmigración y multiculturalidad. Carolina Grunwald, economista, investigadora Instituto Libertad y Desarrollo. Su motivación: potenciar las políticas públicas que avalen una inmigración sustentable y regulada. Palabras clave: flexibilidad, productividad e integración. Ya lo dijimos en la presentación, esta imagen que vimos durante la semana, el retorno de ciudadanos haitianos a su país, a Puerto Príncipe, un avión de la FACH, deja muchas preguntas, algunos han sido críticos, otros elogiosos con este plan de retorno humanitario. Hay para todos los gustos justamente lo que queremos discutir aquí en el panel. Partimos, Berna, a ver, este retorno de ciudadanos haitianos, ¿es un reflejo de las oportunidades que le hemos entregado a los inmigrantes en nuestro país o no es tan así? Hemos sido, entre comillas, hospitalarios con el forastero, que es algo que siempre nos ufanamos durante mucho tiempo. Yo creo que lo que estamos observando tiene que ver y es un reflejo de lo que pasa con los fenómenos migratorios en el mundo. Efectivamente, los migrantes vienen a buscar nuevas oportunidades a los países donde vienen, ¿cierto? Vienen de países donde, en el caso nuestro, hay diferencias institucionales importantes y efectivamente vienen a buscar nuevas oportunidades. Ahora, el fenómeno, ¿cierto?, de la inmigración haitiana es uno de los fenómenos que se puede observar, pero también hay distintos tipos de inmigrantes que han llegado al país. Y yo creo que es relevante hacernos cargo de la heterogeneidad también del fenómeno. Lo que nosotros observamos, sí, en los datos, es que efectivamente los emprendedores, el número de emprendedores en Chile, ¿cierto?, que es un fenómeno que es creciente y es un número que es creciente, lo que observamos es que los inmigrantes son más emprendedores que los locales. Y no es un fenómeno que ocurra en Chile, sino que también ocurre a nivel, ¿cierto?, global. Y esto pasa porque tienen una capacidad de identificar oportunidades. Entonces, un poco dando vuelta a tu pregunta, más que yo creo que el país entrega muy buenas oportunidades, pero también ellos tienen una capacidad que es propia de las personas que están buscando nuevas oportunidades en otros países, de identificar estas oportunidades. Entonces, yo creo que Chile es un país que acoge a los inmigrantes. Yo creo que el problema que tenemos principalmente, yo creo que acá hay también muchos expertos en el tema, tiene que ver con la integración en el mercado laboral. Estamos en un mercado laboral poco flexible, donde el tema de la convalidación de títulos profesionales es un tema complejo también en el país. Justamente ese tema, dejarlo acá en discusión, Soledad, Carola, Nico. A ver, hay un problema, por ejemplo, han habido encuestas a ciudadanos haitianos, vamos a mezclar todas las nacionalidades, dicen, el 86% dice les cuesta mucho encontrar trabajo. Y si uno se va, por ejemplo, a los venezolanos, la gran mayoría están subempleados, Carola. Sí. O sea, realmente, o sea, Berna dice, hay oportunidades, pero uno ve en la discusión y ellos dicen, oportunidades pocas. Sí, es que en mi opinión hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno, la venida de migrantes hacia Chile fue bastante rápida, fue como intensiva, fue como una cosa explosiva. Entonces, absorber toda esa cantidad de gente en tan poco tiempo puede conllevar temas como administrativos. Ese es un tema. Otro tema es el hecho que esta inmigración, que empezó a llegar aproximadamente el 2015, llegó junto con un periodo en el cual el mercado laboral nacional, en línea con la actividad económica que tuvo un frenazo importante, empezó a hacerse más informal. Ya hubo un cambio de personas que trabajaban en el sector formal y un aumento de personas de trabajo por cuenta propia. Por cuenta propia, mucho. Mucho, sí, en los últimos 4 años. Ese fue un tema. Y otro tema es que están llegando distintos tipos de especializaciones o de grados de educación en nuestros migrantes. Tenemos profesionales, tenemos universitarios, tenemos personas sin capacitación. Entonces, es un abanico amplio de personas que se deben absorber. Ahora, con una economía que crece y que es más dinámica, tenemos que ser capaces de absorber la migración que llega, digamos. O sea, si bien ha sido una migración bastante rápida, en términos de porcentaje, todavía somos un país que tiene, no sé, un 6% de migrantes, siendo que el promedio de la OECD está sobre el 10%. ¿Ya? O sea, es un incremento rápido, pero
todavía deberíamos ser capaces de absorberlo Nico. sin problema, digamos. Bueno, hay una frase muy hermosa que dice: todos somos migrantes, algunos cruzamos fronteras, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que llegaron muchos en poco tiempo, pero si uno extiende esto a largo plazo, uno dice, esto es una maravilla, lo que está pasando es una maravilla. Y nos tiene que dar vergüenza lo que pasó con los haitianos. Pienso yo. O sea, en el fondo, hoy día uno va al campo y uno ve que todos los haitianos trabajan en las cosechas de arándano, en un montón de cuestiones que son re importantes para la economía y que los chilenos ya no quieren trabajar. Y con nuestras tasas de natalidad que van descendiendo, es muy importante que llegue gente a Chile para que la economía crezca. Entonces, yo pienso que antes de la mirada económica siempre tiene que estar la mirada humanitaria, la mirada de la dignidad humana. Y en eso yo creo que en nuestras políticas migratorias estamos al debe. Soledad, tú has sido crítica de este plan de retorno humanitario. ¿Por qué a tu juicio no ha sido la forma que se ha debido conducir el tema de la inmigración, o por lo menos puntualmente este episodio en nuestro país? Bueno, respecto de este retorno humanitario, a mi juicio, de humanitario no tiene nada. Yo creo que tenemos que observarlo desde dos visiones. Una desde la visión del propio haitiano, en este caso puntual, y desde el punto de vista del gobierno que impuso o, entre comillas, digo yo, trató de favorecer a este grupo con esta medida. Desde el punto de vista del gobierno, ¿cuál es tu visión? Desde el punto de vista del gobierno, yo creo que el gobierno en los últimos meses ha tenido, en vez de ser proactivo con el tema migratorio, no lo ha sido más bien de venir y colocar al migrante como que fuera una carga para la sociedad, más que un beneficio, un problema. Entonces, esto viene a ser como un corolario de todas estas cosas que hemos ido viendo a lo largo de los meses, en el sentido de decir, bueno, vieron que nosotros teníamos razón, ahora los tenemos que mandar de vuelta. ¿Esto es una señal para el resto de los migrantes en nuestro país o algo puntual quizás con los ciudadanos haitianos? Porque no es lo mismo con los venezolanos, no es lo mismo con colombianos. O sea, yo creo que extranjería debe modernizarse. Yo tengo trabajadores venezolanos en la fundación y me dicen que que estuvieron 15 horas en la cola de extranjería. Sí. Y efectivamente ellos tienen una visa que es buena para ellos, que ellos son profesionales, les resulta más fácil. Pero el tema de las personas de esta demora que está teniendo el papel de antecedentes, que es una de las cosas que se ha hablado porque hay gente aquí, porque hablamos de ordenar la casa, pero ¿cuánto la desordenamos cuando un migrante llega y en 6 meses no se le da una visa de trabajo? Perdón, Nicolás, no son 6 meses. A veces 8. 6 meses, o sea, yo creo que el promedio son más de 9 meses a un año. A mí me gustaría, yo he hecho la cola de migración, ahora hay un tema de sistema por cita, sí, que claro, superó un tema de estar a la gente en la calle, pero anda a agarrar una cita. Tienes que estar cada 5 minutos F5 en el computador para que te salga una cita. Berna, tú tienes una visión distinta. No sé si distinta, pero sí, yo creo que la legislación está ya muy antigua, que efectivamente los esfuerzos que se están haciendo por modernizarla, yo creo que son, los miro desde un punto de vista positivo, pero yo sí creo que el gobierno está haciendo cambios que son relevantes y están haciendo cargo de este fenómeno, en definitiva, que yo creo que sí aporta muchísimo al país. Yo creo que la diversidad tiene un aporte en sí. La multicultura, esa palabra, es una palabra clave que me cuesta decir, pero efectivamente también tiene un gran aporte a la sociedad, crea mucho valor además, ¿cierto? Porque uno crea e innova cuando hay diversidad. Pero somos conscientes, Berna, como ciudadanos, porque uno escucha en las redes sociales, nos vienen a quitar la pega, nos vienen a quitar la atención en el consultorio público, aquí se están gastando dineros públicos en ciudadanos que son extranjeros y no en necesidades de los compatriotas. ¿Cómo lo ves tú, Carola? Porque sí, la discusión mucho también se instala ahí. El tema, yo creo que efectivamente, este es mi punto de vista, yo creo que efectivamente hay un tema comunicacional que se está mostrando esa mirada también, pero el fenómeno, como decía, es mucho más heterogéneo. Yo creo que efectivamente es un apoyo humanitario, ellos necesitan irse, ellos están pidiendo irse y los están ayudando a irse. La gente, es una opción, ellos lo están tomando en definitiva. Sí, pero espera un poco, pero el tema de lo que yo creo es que efectivamente
En otros países también se hace. En España también existe esta opción. O sea, es una de estas complejidades que tiene el fenómeno. Sí, también existe esta opción. Y tampoco pueden retornar. Creo que el tiempo es menor. Son 3 años, una cosa así. Sí. Pero el punto es que de repente las formas de hacerlo pueden ser distintas. Efectivamente, yo creo que estos 9 años y la forma de mostrarlo es distinto. Pero de que es una necesidad que había, yo creo que sí es una necesidad. Y que te ofrezcan esta oportunidad es apoyo. Y es humanitario. Se cargó un problema que existía. A ver. Primero, a mí me parece que son 170.000 personas. Hay 1.000 inscritos. Hay 1.000 inscritos, Eso. ya. De 1 millón de migrantes. O sea, tampoco estamos diciendo No, de la población haitiana se van todos para la casa. O bueno, si tomamos en cuenta los migrantes totales. Y como decía Vesna, esto se está haciendo de manera voluntaria. Y si tú te quieres ir y te dicen te puedes ir y no puedes volver, 9 años es discutible, si es mucho, si es poco, estoy de acuerdo. O sea, es la forma, no se da. Pero a mí también me parece que es ayuda humanitaria. Hay que tener en cuenta que, como bien dice Vesna, son en gran medida emprendedores, es gente que paga sus impuestos, es gente que cotiza, es gente que económicamente, si lo estamos mirando exclusivamente de manera económica, a mí me parece que es más un aporte que un costo, si tú sumas. Justamente eso lo vamos a debatir, vamos a ir al primer corte. A ver, hay muchas preguntas que se ciernen sobre este tema. ¿Nos están quitando el empleo? ¿Son un costo para nuestra sociedad? Vamos a derribar mitos aquí en Sin Corbata a la vuelta de comerciales. Volvemos a Sin Corbata, lo decíamos antes de los comerciales, derribando mitos. Según estudios, prácticamente el 80% de quienes llegan a nuestro país, inmigrantes extranjeros, trabajan en labores no calificadas, el 20% en labores calificadas. Hay quienes están trabajando, pensando fuera de la caja para entregarle oportunidades a quienes llegan a nuestro país, insistimos, en busca de una oportunidad. Fuera de la caja, aquí en Sin Corbata. Hoy el foco sobre el tema de la inmigración está puesto en cómo los extranjeros se insertan en nuestro mercado laboral. Pero dejar atrás la tierra natal buscando nuevas oportunidades no siempre es fácil. Con la convicción de que el empleo es el mejor método de inclusión, Trabaja Global promete facilitar la búsqueda de oportunidades laborales para el extranjero, pero también le permite a las empresas chilenas sumar diversidad cultural a su capital humano, contratando inmigrantes. En esta oleada migratoria estábamos recibiendo muchas personas con mucho talento, sin embargo se estaban perdiendo en cargos en los cuales donde ellos no podían aportar. Por lo tanto, nosotros vimos esta oportunidad y dijimos, hagamos que estas personas entren a aportar al mercado laboral chileno y ideamos un modelo de negocio similar al del Headhunting, una consultora de recursos humanos, para poder facilitar la inserción laboral de estos extranjeros en nuestras empresas, básicamente, y que sean un real aporte para el mercado laboral chileno. Los extranjeros que llegan a Chile tienen menos edad que la población local. Por eso, han logrado tener mayor presencia en la fuerza de trabajo. Sin embargo, el 25% de los inmigrantes tienen un empleo informal, una situación que Trabaja Global también quiere combatir. Esto pasa porque los extranjeros no tienen realmente las conexiones ni las redes para apoyarse al momento de llegar. Por lo tanto, terminan usando medios informales. ¿Y qué es lo que pasa en estos casos? Que muchas veces se puede prestar a casos de trabajo informal, incluso de abusos laborales u otras cosas. Y la idea es formalizar todas estas ofertas laborales a través de solamente una plataforma que queremos ser nosotros. Mwen evito pou kapab konen Visol. Una de las primeras barreras que enfrentan muchos inmigrantes en Chile es el idioma y nuestra manera de hablar el español, y la tecnología vio este problema y planteó una solución. Visor, un sistema creado por la empresa Red Apis que ayuda a la comunicación de quienes hablen creol, inglés, japonés o portugués y también mapudungún. Reclutamiento de personal, salas de clases, atención a público. Sus usos son variados, sin embargo, su fórmula es sencilla. Cuando en las unidades de atención reciben a pacientes, clientes que no dominan el español, por ejemplo una persona haitiana que va a hacer una consulta, una pregunta, lo que hace en este caso el ejecutivo de atención a público se conecta a la aplicación Visor y vía web queda conectado con un intérprete en línea. Entonces el intérprete lo que hace es que facilita la interacción en creolé con la persona haitiana y en español con el ejecutivo que atiende en esa institución. Hoy las diferentes comunidades de inmigrantes demandan oportunidades para todos. Por ello, diversos emprendimientos buscan generar impacto social y económico, porque en un Chile cada día más diverso, el que no se suba al carro de la inclusión se queda atrás. Ya lo decía la nota, el que no se suba al carro de la inclusión se queda
atrás. Vamos a conversar aquí en Sin Corbata con el jefe de Extranjería e Inmigración, Álvaro Belolio. Bienvenido, Álvaro, a Sin Corbata. A ver, la primera pregunta antes que entre el panel. Más que el plan de retorno humanitario, muchos han sido críticos con la forma que se hizo. Tanta exposición, tanta cámara. Oye, como medio de comunicación hemos ido para allá, porque ahí está la noticia, pero exponer tanto a los ciudadanos haitianos en algo que es delicado. ¿Tú asumes esa crítica o crees que no ha sido tan así? Yo creo que hay varios puntos. Primero, el plan humanitario de regreso ordenado. Si uno ve la resolución y ya se la pega, esto está abierto a todas las nacionalidades de países no fronterizos. No solamente haitianos. Tenemos ya por lo menos más de 50 personas inscritas que no son ciudadanos haitianos. Lo que pasa es que fue la misma comunidad haitiana la que se acercó a pedirnos. Nosotros no teníamos planificado hacer este programa. Ellos fueron a la Cámara de Diputados, invitados por un diputado de oposición a hacer una presentación. Fueron a la prensa, se organizaron y se inscribieron. Y lo que nosotros pedimos también es que los dejen elegir a ellos. ¿Por qué estas personas hablan sobre los ciudadanos? ¿Cuál es la mejor decisión para ellos? ¿Por qué prefieren que se queden en Chile, muchas veces con precariedad, durmiendo en la calle? Algunos por razones familiares, algunos por razones de clima, que quieren volver. Nosotros cuando abrimos la plataforma, en la inscripción dijimos, como no tenemos certeza de esta información, dejemos que ellos digan. Entonces, todas estas personas, como autodenominados representantes, ¿por qué no dejar a las personas elegir? Nosotros cuando hablamos de un plan humanitario, son personas que justamente no tienen opción de volver. Personas que lo único que quieren es que nosotros les podamos tender una mano para que puedan desarrollar su proyecto de vida en su país de origen, independiente de donde vengan. Pero Álvaro, ¿ellos qué no han encontrado en Chile? Porque ya están en nuestro país. En general yo creo que hay dos temas importantes. Cuando llegaron y se quedaron 700.000 personas en los últimos 3 años, 700.000 personas. Eso es un nuevo Concepción. Un número importante de personas que cayeron de forma irregular. El caso específico que muchos como que glorifican o santifican a la comunidad haitiana. De los 165.000 ciudadanos haitianos, 100.000, todos como turistas, 100.000 llegaron y no hicieron ningún trámite adicional y cayeron en irregularidad. Pero la necesidad muchas veces, por urgencia, uno viene de países que... Los 65.000 que quedaban, la mitad presentó contratos falsos. Entonces, 130.000 personas quedaron automáticamente vulnerables. Nosotros cuando estamos haciendo medidas justamente para regularizar su situación, para entregarles visa, para los casos menores que justamente nos están pidiendo ayuda porque no tienen que comer y dónde dormir y lo único que quieren es volver a su casa, dicen que no es suficiente o que no es proactivo. Para nosotros, y cuando habla el presidente Piñera de una migración segura, ordenada y regular, es justamente que todo migrante que esté en Chile pueda tener su documento de identificación. Porque como chilenos muchas veces subestimamos o no le damos la importancia que es tener un RUT. Pero en Chile, para un extranjero, un RUT es fundamental y los tiempos de espera, los 8 meses de espera hoy en día son inaceptables. Sigamos la discusión aquí, Álvaro. Nicolás Cruz. Te quiero llevar al tema del trabajo, porque la gente vuelve porque no tiene trabajo, ¿cierto? Yo entiendo que están haciendo los máximos esfuerzos por hacer las cosas mejores y por regularizar y por acortar los tiempos, porque eso es lo que le corresponde al Estado y está bien hacer la pega y eso me parece fantástico. Pero la gente vuelve porque no tiene trabajo. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuáles son las conexiones interministeriales que se están dando? ¿Cuál es la conversación que están teniendo con el Ministerio del Trabajo, con la capacitación? Que nos cuentes un poco cuáles son esos planes, porque se habla mucho de este proyecto, quizás por los medios, de este proyecto de vuelta a los haitianos, pero poco hablamos del trabajo, las posibilidades que los haitianos tienen de capacitarse e insertarse en el mundo laboral. Los extranjeros en general. Los extranjeros en general, pero particularmente los haitianos que tienen un capital social más bajo y que probablemente le puede costar más encontrar trabajo. Entonces, quiero que me cuentes sobre cuáles son los planes de empleo que tiene el gobierno para estos temas. Álvaro. Hay varias medidas. Primero, el compromiso del Departamento de Extranjería justamente es que todo extranjero no turista llegue desde el día 1 con un RUT. Desde el día 1. Y eso te permite firmar un contrato de trabajo, firmar un contrato de arriendo. Los temas de vivienda son muy complejos. Sacar una cuenta RUT. O sea, gran parte de los emprendimientos en la región de Antofagasta de migrantes se atrasan por la dificultad del acceso a la bancarización. O sea, el envío de remesa, que Banco Estado tiene tarifas preferenciales, son temas muy relevantes. Sobre el tema laboral en específico, si bien yo no soy representante del Ministerio del Trabajo, hay varios temas. Por una parte, la legislación crea nuevas categorías de visa, las visas de temporeros. ¿Tú sabes el impacto, cómo mejora la calidad de vida si justamente estos temporeros que se glorifican puedan tener RUT desde el día 1? El respeto a sus derechos laborales, su seguro de desempleo. ¿Y cómo se facilita en todo el acceso al mundo laboral? Porque tú dices, ya, le entrego el documento, pero ¿eso facilita el acceso? Porque también se
Se dice mucho que muchos empresarios prefieren tener a muchos inmigrantes en negro porque es más barato y es más fácil echarlo, es más flexible, entre comillas. No, para nosotros eso es inaceptable. O sea, efectivamente, siempre decía el chiste que las multas para las personas que no cumplen la sanción en términos de empleadores se pagan como en reales, porque la ley es tan antigua que no tiene ningún sentido. Entonces, para mucha gente, efectivamente, es más barato contratar a alguien de forma irregular que respetar sus derechos laborales. Cuando nosotros hablamos de entrar con RUT y cuando hablamos de visas consulares, como lo ve el proyecto de ley, es justamente para garantizar o para minimizar la probabilidad de que se violen los derechos. Hay otro tema importante que hay, lo que se llama las asimetrías de información. Los migrantes en general no tienen toda la información cuando se vienen a Chile, especialmente la comunidad haitiana, que ha sido la más vulnerable y probablemente la que más queremos colaborar para que puedan salir adelante. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros definimos la visa de oportunidades, que lo hacemos trabajando con el Observatorio Laboral, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Economía, nosotros visibilizamos cuáles son las oportunidades laborales que hay en todas las regiones, cuáles son las áreas que creemos que van a ser más necesarias a futuro, y les damos prioridad a las personas que postulen en esa área y en ese territorio. O sea, ¿cómo pensar la migración no solo desde la perspectiva laboral, sino también desde la perspectiva regional? O sea, porque existen muchas oportunidades y, hay que decirlo, Santiago no es Chile. Cuando llegó mi bisabuelo desde Italia, escapando del fascismo, se bajó en un barco en Concepción porque se echó a perder el barco y puso un almacén que vendía salsa de tomate. ¿Cuántas historias hay de ese estilo? Pero entender que hoy en día está todo enfocado en vámonos todos a Santiago y otro tema muy importante que lo ve la ley, la convalidación de títulos tanto profesionales o técnicos. Hoy en día hay solo una universidad que lo puede hacer, la cual toma largos tiempos cuando no están en paro, y efectivamente lo que hace el proyecto de ley es que amplía la posibilidad. Lo que se aprobó en comisión es que toda universidad acreditada por más de 6 años pueda convalidar títulos. Estamos trabajando con Chile Valora y queremos hablar también para la convalidación de títulos técnicos. Si los profesionales no lo son todos. Y adicionalmente crear junto con Cancillería y el Ministerio de Educación ciertos precedentes en la convalidación de títulos. Si tú sacas un título en una muy buena universidad en España o en Estados Unidos, hoy en día se convalida caso a caso. La idea justamente es que se convalide para esa universidad, para esa carrera, para ese año, para todos, y dejar de hacer el caso específico. Vamos con la... Sigamos, Carola. Yo, subiéndome un poco aquí a la micro del mercado laboral, creo que vale la pena destacar que, nuevamente, en el último informe de política monetaria del Banco Central, en un estudio muy interesante que se hizo, se publicó la tasa de desempleo tanto de los migrantes como de los chilenos y son prácticamente iguales. O sea, no hay una gran diferencia en términos de tasa de desempleo del migrante versus el chileno, porque el chileno también viene saliendo de un periodo de ralentización económica donde buscar trabajo para todos se hizo un poco más difícil, ¿ya? Entonces, aquí me parece que la discusión... Está bien, todo el mundo tiene su punto de vista, pero hay un tema con los datos y con la información. A mí me parece que esta modernización que se está haciendo va a ser útil para, de cierta manera, tener la información clara y precisa. Por lo menos el INE está trabajando en eso, sobre la población migrante, sobre los chilenos, y creo que eso va a ser una buena oportunidad para poder implementar mejores políticas públicas a futuro. ¿Cuál es la pregunta, Carola? La pregunta es la siguiente. ¿Se está trabajando en alguna base de datos o en alguna recopilación de información ordenada de modo de poder utilizar esta información que es valiosa precisamente para las políticas públicas? En concreto, nosotros estamos trabajando con el INE para darle una metodología y un sustento técnico a toda nuestra información. Pasaba que el Departamento de Extranjería tenía una estimación y quería entregar un RUT temporario con una letra. FONASA entregaba un RUT temporario que empezaba en 40 millones. Educación entregaba un RUT temporario que empezaba en 100 millones. Pensiones o seguro de desempleo, a veces cuando tenían distintos carnet de identidad, tenía la misma persona distintas cuentas. O sea, había un desorden en el tema. ¿Para qué decir todo lo que se hacía en papel? Cuando nosotros llegamos a extranjería, habían ratones en los archivos, habían murciélagos en los cajones. O sea, ese era el nivel que había de preparación de extranjería. Esa es la preparación o la importancia que le han dado al tema. Nosotros esperamos ya en enero lanzar primero un centro de microdatos que va a estar actualizado con API para todas las instituciones que se puedan conectar en línea para ver la estimación de solicitudes de visa, lugares, información, siempre respetando la privacidad de los datos, y validando con el INE para entregar una cifra justamente validada de la población migrante en Chile. Y también hay otro tema que es bien importante. Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y otros para mejorar el tema del muestreo.
Porque hoy en día las encuestas, justamente a la población migrante, han habido temas de muestreo importantes, uno por la irregularidad, pero otro por la forma en cual se está tomando la muestra. Berna. Vamos. Yo tengo una pregunta con respecto. Yo creo que, primero que nada, clave el tema del RUT. Porque desde el punto de vista de acceso al financiamiento, no tener un RUT implica que no tienes acceso al sistema financiero y por lo tanto no puedes hacer ninguna actividad emprendedora, salvo que vengas con un capital financiero ex ante. Yo creo que en términos de empleo, un tema relevante tiene que ver con el subempleo en la población migrante en Chile. O sea, efectivamente tienen un nivel de empleabilidad más alto que los locales, pero lo que estamos viendo es que están trabajando, ¿cierto?, en sectores o en trabajos donde están sobrecalificados para los trabajos, que puede estar ligado con el tema del capital social, no pertenecen a estas redes, sobre todo, claro, la población, pero también la haitiana, o sea, eso también pero se concentra mucho el caso. Pero se concentra y más visible para nosotros en el caso de los venezolanos. Sí. ¿Cuál es el rol que juega el Departamento de Extranjería en esto? Yo sé que depende también del Ministerio del Trabajo, pero están tomando medidas al respecto, un poco de repente ver distintos sistemas de visa enfocadas en... Hay dos temas importantes en eso. Uno, efectivamente, los temas de visa apuntan. Por ejemplo, la visa oportunidades también tiene un espacio específico para inversionistas o emprendedores. Existe la Visa Tech, que ayuda justamente el tema de la innovación. Hay que entender que la migración por defecto es un emprendimiento. La decisión de emigrar es una decisión muy potente. Nosotros hicimos un estudio hace un año con mi anterior fundación, en donde mostrábamos que específicamente en la comuna de Santiago, los migrantes tenían mayor movilidad social y mayor flexibilidad que los nacionales. Por lo tanto, su movilidad en términos económicos era muy potente. ¿Para qué decir los emprendimientos de Antofagasta? Entonces, efectivamente existen estas oportunidades de visa. Como se crea la nueva institucionalidad a través de la ley, plantea que es el gobierno de turno el que define la política migratoria, y en específico la política social migratoria. Nuestra propuesta como ejecutivo es que en la mesa esté sentado el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el canciller, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el ministro de Salud y el ministro del Trabajo y Previsión. Que ellos definan la política social, que vean los temas de vivienda, temas de salud, también de empleo, también de mujeres y equidad de género, e inviten a los representantes de los alcaldes. Lo último, Álvaro, han habido críticas sobre lo que se demora hoy día, lo conversamos en maquillaje, lo que se demora hoy día una persona en regularizarse. Muchas veces con la urgencia que puede venir un ciudadano extranjero y dice, a ver, me demoro un buen tiempo y al final la urgencia hace que muchos al final sigan trabajando informal. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que demora, sobre todo ciudadanos haitianos, qué es lo que está demorando para regularizar su situación, los papeles de antecedentes? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hay dos visiones distintas. Uno es lo que pasa con el proceso de regulación extraordinario y otro el proceso normal. El proceso de regulación extraordinario de los casi 160.000 inscritos, que eran personas invisibles a la administración del Estado, que no tenían ninguna opción para obtener su documentación, nosotros esperamos de tener de aquí a fin de año 100.000 de estos casos resueltos. En el caso específico de Haití, nosotros tenemos un convenio con el gobierno haitiano y le enviamos semanalmente las listas de personas por orden de llegada para que nos envíen de vuelta la documentación. ¿Y cuánto responde? 10-15%. ¿Del total? Del total, o sea, todo lo que hemos enviado. A tu juicio, con esos números es difícil regularizar o entregar el papel de antecedentes o entregar todos los documentos si es que no tenemos el fichero completo y al final tú no sabes quizás... La visa residencia y las condiciones que estableció por ley, nosotros necesitamos obtener justamente los antecedentes penales del país de origen. Pero como se pueden imaginar, justamente en Haití los procesos de recopilación de antecedentes no son 100% digital, no son tan autorizados. Nosotros para entregar justamente estos permisos de trabajo tenemos que revisar estos antecedentes y estamos trabajando justo con ellos. También hay algunos que tienen dificultades para el acceso, como en Venezuela, como en Cuba. Por eso dimos un plazo largo para la obtención de la información. Nosotros, cuando entregamos estos permisos de trabajo, tenemos que tener justamente la certeza de que estas personas pueden desempeñarse en Chile sin ningún problema. Y eso está escrito en la resolución y en todas las condiciones. Y queremos apurar lo más pronto posible. Chile no gana nada y el Departamento de Extranjería no gana nada teniendo personas de forma irregular. Ojalá todos tuvieran RUT. Y el trámite normal, los trámites en general, el envío de correo es un proceso muy lento y lo que más atrasa todas las entregas de visa es cuando se piden antecedentes adicionales. Porque se manda una carta certificada, la ley de 1975, entre que te llegue la carta, entre que llegue a la dirección correcta, entre mandar los papeles de vuelta, entre volver a validarlo, pueden ser 2 o 3 meses más adicionales. Queda muchos temas en el papel, Nico, se nos va el tiempo, lamentablemente. Ya, cortito. Yo tengo una duda, porque
hablamos de ordenar la casa y está bien, y yo felicito todo lo que se está haciendo. Pero hay una cosa, Álvaro, que me preocupa. Cuando una persona entra al país, sacamos el RUT rápidamente, tiene su RUT, tiene el acceso final, pero pasan 6 meses o 8 meses, porque los países de destino migran por algo, ¿verdad? No tienen la capacidad de entregar los antecedentes. No desordenamos la casa cuando hay personas migrantes que quieren tirar para arriba, salir adelante, que están 6 meses sin poder trabajar regularmente. No desordena la casa, no hay una incentivo a delinquir cuando tú no podés trabajar regularmente. Álvaro, o sea, justamente hay que ver... que la corte. Sí, muy corto. Primero, estas son personas que dicen que vienen como turistas. Entonces hay que entender que un turista que viene a trabajar no está sincerando sus opciones cuando viene al país. Cuando nosotros hablamos de RUT desde el día 1, es que las visas van a ser consulares, por lo tanto van a esperar en el lugar de origen. Estoy de acuerdo que tener 8 personas, o sea, 8 meses a una persona que dijo que venía como turista, esperando tramitar su visa, y el RUT lo tiene a los 8 meses, no antes. Y también nosotros debemos validar los antecedentes. O sea, entre los procesos de regularización vemos había un caso, un sicario. Son los casos muy menores, muy pequeños, pero justamente condenado por sicariato. Otro por abuso. Otro por homicidio. Son los menos, pero ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable justamente si nosotros le damos permiso de trabajo a ellos y van a trabajar en un colegio? Somos igual de responsables, Álvaro, somos igual de responsables cuando a una persona que migra no le damos posibilidad de trabajar, porque entonces, es muy probable que esa persona delinca, ¿verdad? Eso desordena la casa. Entonces, por eso puede pedir su visa de forma consular en su consulado. Ahora, ¿qué hacemos con las que ya están? Por eso hicimos la regularización. Lo siento, Nicolás, si tú quieres darle visa a alguien que tenga antecedentes penales, es tu posición. Pero del Estado nosotros no lo vamos a hacer. Yo pregunto por los otros, por los que no son delincuentes y se ven en una situación de desorden. Por eso estamos apurando. Una discusión que es un tema. Álvaro Belolio, muchas gracias por venir a Sin Corbata. Muchas gracias. Vamos a la segunda pausa aquí en el programa. Una discusión que va a durar mucho tiempo. Tenemos más de 1 millón de migrantes en nuestro país. Pausa y volvemos aquí a TVN. Ya, volvemos a Sin Corbata con la visión desde quizás del lado económico, del empleo, de algo tan sensible como la inmigración en nuestro país. Pero también quisimos tomar el pulso en la calle. A ustedes les pasamos el celular, un selfie stick, se grabaron, preguntaron qué es lo más importante para ustedes en el tema de la inmigración. El pulso de la calle, aquí en la Selfie Sin Corbata. ¿Piensan ustedes que los inmigrantes solamente aportan mano de obra barata en beneficio del poder económico en este país? Nosotros como extranjeros, ¿ayudamos a la economía de Chile? ¿Usted qué cree? ¿Cómo ha cambiado la económica del país de Chile después de nuestra llegada? Nosotros damos un buen aporte a la economía de Chile, pero ¿cuándo nos van a agilizar el papeleo para la legalidad del empleo? Quisiera saber por qué los inmigrantes tienen mucho más derechos y beneficios que las personas que vivimos acá en Chile. A mí me parece que el intercambio cultural que hemos tenido con la inmigración ha sido muy positivo, desde la gastronomía hasta la música. Pero me pregunto también, respecto a las debilidades que tenemos como país, ¿estamos pensando a quién vamos a dejar entrar a futuro que pueda ayudarnos a crecer como país? Esa es mi pregunta. Ya, esta Selfie Sin Corbata la veíamos acá y obviamente cada opinión despierta cierto tipo de pasiones, uno podría decir. Nicolás, ¿son solamente mano de obra barata, como decían los ciudadanos haitianos del comienzo? No, pues claro que no, es diversidad cultural, es muchas veces alegría. O sea, Chile ha sido muy cerrado durante mucho tiempo. Lo que pasa es que en Chile pasa algo, creo yo, que le tenemos miedo a los pobres. Y esto tiene que ver con la migración, tiene que ver con los proyectos de vivienda también que se ponen una clase un poquito más, se pone una vivienda social y nos ponemos contra el proyecto, nos oponemos. Aquí pasa un poquito lo mismo. Es como que la pobreza está ladrando atrás al chileno. Entonces, nadie piensa que un holandés, un migrante, no, le tenemos miedo a que llegue gente pobre. Y esa cuestión es para ponernos a pensar nosotros sobre la sociedad que hemos construido, la verdad. Y a mí me alata esta mirada sobreeconomicista de las personas. Todos si vienen a aportar o no vienen a aportar. O sea, todos somos migrantes. Quizá en un día de mañana a nuestros hijos les va a tocar migrar. Hoy día no cruzamos frontera, pero todos somos migrantes, todos somos seres humanos. Y todos desde ahí necesitamos una oportunidad. Y le hace bien a Chile, le hace muy bien. Carola, hay una visión muy economicista, se ve mucho y lo veíamos en la opinión de la gente, el que aporta o no aporta a la economía, le saca plata a nuestro país. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo soy economista, entonces yo el tema migrante lo he estudiado desde la economía. Sí me parecieron las preguntas economicistas, porque además este es un programa económico,
Pero si aporta o si no aporta, para mí la respuesta es clarísima. El migrante aporta, y aporta mucho, desde el tema cultural, desde el tema que paga sus impuestos, desde el tema que tiene maneras diferentes de hacer las cosas. Hay algo que se llama en economía learning by doing, y si un migrante tiene una manera de hacer un proceso que es distinta a la de nosotros y que es mejor, esa se adopta y vamos nosotros todos creciendo para arriba. Lo importante es que el país crezca y si el país crece, todos podemos aportar y todos tenemos una mirada distinta que suma, no resta. Justamente en ese camino, Vesna, ¿cómo enriquece en una labor productiva visiones nuevas que vienen del extranjero? Formas nuevas de trabajar, formas nuevas de pensar, formas nuevas de organizarnos quizás, de relacionarnos, de mirarnos, porque uno ve que en el trato del día a día, un venezolano, un colombiano es muy distinto a un chileno, es mucho más cálido, es mucho más cercano, mucho más humano. Es verdad, y ven los problemas de manera distinta y tienen experiencias distintas de vida. Y eso aporta mucho en la toma de decisiones dentro de organizaciones, en la forma en que se hacen las cosas dentro de las empresas, en la creación de valor. Y este es el punto de la importancia de la diversidad. La diversidad de género, la diversidad, ¿cierto? Que hemos hablado harto de los directorios, de empresas, desde el punto de vista económico. O sea, yo creo que de verdad la diversidad en sí mismo, la multiculturalidad es muy relevante porque tienes una capacidad de innovar que es mucho más grande, tienes una mirada distinta. Yo soy migrante, yo llegué a los 6 años a Chile. ¿De dónde? De Argentina. Y yo le lloraba a mi mamá. Le decía, mamá, aquí en Chile todo el mundo te clasifica. Si eres rubio, si eres moreno, si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres aquí, si eres allá. Eso es por nuestra precariedad cultural. O sea, somos un país muy cerrado. Hemos sido isla muchos años. Muchos años. Y tenemos que romper esa... Quiero llegar a un punto, Sole. Quiero llegar a un punto. Tú asesoras a muchas empresas. Sí. Las grandes empresas o medianas empresas, ¿se están subiendo a este carro de la inmigración? ¿Están asumiendo que, por ejemplo, lo que yo le preguntaba a la Vesna, que estas visiones distintas, formas de mirarnos distintas, de relacionarnos, de hablarnos distintos, es un aporte? Es un aporte, pero sin duda, incluso muchas empresas de tamaño grande, en las cuales algunas tienen más de 2.500 trabajadores migrantes, para hacer la diferencia entre extranjeros, el migrante, el que se viene a quedar acá. Y ellos han creado dentro de sus propias empresas departamentos de diversidad e inclusión en el cual nosotros, por ejemplo, desde nuestra práctica, nosotros los apoyamos en el sentido de que tanto los chilenos como los extranjeros puedan interactuar, conocer sus derechos y deberes desde el punto de vista legal, conocerse ellos culturalmente. Y en el caso, por ejemplo, cuando hay ciudadanos haitianos, es preparar facilitadores culturales para que puedan en este proceso, tanto los trabajadores chilenos como los trabajadores extranjeros, puedan tener una mejor sinergia. Justamente hay empresas, vamos a una nota, Nico, justamente hay empresas que se están subiendo a este carro de la multiculturalidad. Una palabra que cuesta, es larguita, cuesta, pero tiene un valor gigante. Nuestro desafío de ideas justamente... Vamos con empresas grandes, transnacionales, que se están subiendo a este carro de la multiculturalidad. Distintas razas, colores y gustos. Un mapa social cada vez más diverso que nos enfrenta a la dificultad de integrar la multiculturalidad y aprovecharla en beneficio de todos, de los que llegan a probar suerte a Chile y de los propios chilenos que tenemos mucho que aprovechar de estas olas migratorias. El área crítica para la integración es el ámbito laboral, un área tan compleja como decisiva para aquellos que cruzaron nuestras fronteras. Walmart lo reconoce y por ello abrió las puertas de su empresa a esta diversidad racial y cultural a través de un programa de inclusión laboral para aquellos talentos extranjeros que necesitan capacitación para lograr la anhelada inserción en Chile. Es un programa que nace a raíz de la necesidad que tenemos como organización de generar instancias de cercanía y retención de extranjeros, porque estamos súper convencidos de que ellos aportan un gran valor a Walmart Chile. Son más de 3.000 inmigrantes los que actualmente trabajan en Walmart, una cifra que representa casi el 7% de la fuerza laboral de la empresa. Hay empresas que aquí explotan a los extranjeros. Yo, por ejemplo, antes sufrí mucho eso, que me explotaban, pero gracias primeramente a Dios, me conseguí un buen trabajo aquí en Walmart. Nos dan la oportunidad para nosotros poder desarrollarnos en otras actividades que normalmente no acostumbrábamos en nuestro país.
La integración laboral de la creciente comunidad extranjera también convoca esfuerzos colectivos. Y para eso, el Servicio Jesuita Migrantes, con el apoyo de las fundaciones Sabina y Colunga, más las cámaras de comercio, turismo y gastronomía, crearon la red de empresas interculturales que transmite ejemplos exitosos de integración constructiva. No sirve de nada que solamente trabajemos con las personas migrantes si es que después el día de mañana entran a trabajar a lugares poco inclusivos, a donde no se generan prácticas de interculturalidad, porque en el fondo nuestro sueño, nuestra misión es generar una sociedad intercultural. Entonces tenemos que trabajar también con la sociedad acogida, con los escenarios, por ejemplo con los barrios, con las escuelas y en este caso con las empresas. Mientras nuestro país está viviendo un proceso de alto flujo de extranjeros, las empresas se la juegan por estar a la altura de este nuevo Chile, uno que integre, que valora el trabajo y aporte de cada persona sin importar su origen. Un desafío esta es la inmigración. A Nico Cruz le ha dedicado una idea pendiente. 15 segundos para quiero decirlo muy corto. La migración es buena para la economía. El tema seguimos siendo nosotros. Cómo nos incorporamos, cómo nos incluimos, cómo crecemos juntos. Pero es buena. Así que los migrantes que vengan. Ya, Nico, Vesna, Carola, Sole, muchas gracias por estar aquí en Sin Corbata. A todos ustedes por su sintonía. Otro domingo, 9º capítulo de Sin Corbata, este domingo 11 de noviembre. Como siempre, los esperamos la próxima semana, el próximo domingo, aquí en TVN, en el primer programa 100% de economía en su televisión pública. Que le vaya bien. Chao, chao.